Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos y amigos? Soy Rafa Romero, creyente en Jesucristo, un agradecido hijo de Dios y celebro victoria en alcoholismo y drogadicción. En esta ocasión me gustaría hacerte una pregunta. Si deseas vivir la experiencia de encontrar la libertad para deshacerte de todo aquello que no te permite crecer, como pueden ser heridas, complejos y malos hábitos, te invito entonces a que me acompañes a través de este espacio y que juntos analicemos las 8 decisiones sanadoras que comprende el libro del pastor John Baker del mismo nombre. Estarás de acuerdo conmigo que muchas veces nuestras vidas se ven afectadas por heridas que lastiman nuestro corazón, por complejos que producen aún más dolor y nos hacen sufrir, y también por malos hábitos que no nos dejan ser felices. Vivimos, vivimos en un mundo imperfecto, no es un mundo de color de rosa ni de juguete. Hemos sido lastimados por otras personas, nos hemos lastimado a nosotros mismos y hemos lastimado a otros, ya que una persona herida hiere a otra. Todos la hemos regado. Hemos cometido errores y al sentir dolor también lo producimos en otros, lo producimos en otras personas. Entonces, mis hermanos y amigos, al estudiar este libro, con la ayuda de Dios y al poner en práctica estas 8 decisiones sanadoras, podremos ser libres de aquello que nos estorba en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Dios promete ayudarnos de 5 maneras para librarnos de nuestras heridas, complejos y malos hábitos, como lo señala Isaías 57:18. Dice Isaías 57:18 que al herido Dios lo va a sanar. Dice, yo lo sanaré. Al confundido lo voy a guiar, yo lo guiaré. Al desconsolado le colmaré de consuelo, y al que se siente solo y triste, Dios lo hará proclamar alabanzas. Y al inseguro y temeroso, Dios le ofrece valor, paz y sanación. Entonces, confiando en las promesas de Dios, encontraremos esperanza para un futuro mejor y poder para vivir una vida de libertad, de paz, de dicha y de prosperidad. La felicidad, claro que es posible, pero uno mismo tiene que escogerla. Nuestro Señor Jesucristo expuso los principios de felicidad en el Sermón del Monte. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas. Jesús nos enseña que podemos ser felices. Podemos ser felices al poner en práctica las 8 declaraciones aquí expuestas, que son el camino, el sendero divino a la luz, al crecimiento y a la madurez espiritual. Estas declaraciones de Jesús para la sanidad y la dicha son la base de las 8 decisiones sanadoras que conforman los capítulos de este libro. No importa con qué problema estés luchando, puede ser emocional, económico, familiar, puede ser espiritual o sexual, o lo que sea. No importa de lo que necesites recuperarte. Los principios, déjame decirte, que llevan a la felicidad y a la recuperación, estos son siempre los mismos. Y la decisión siempre será de uno mismo, de forma personal, pues. Solo con la ayuda de Dios y dándole a Él toda la honra y toda la gloria, al permitirnos estudiar este libro como una herramienta de libertad para experimentar paz, para vivir sin culpa y para ser felices, entonces, solo así podemos avanzar. Ahora la decisión es tuya. Ánimo. Al experimentar este viaje juntos hacia la libertad, el mismo libro nos guiará principio por principio y decisión por decisión a la sanación que tanto anhelamos. Nos vamos a enfocar entonces en el futuro. Aceptaremos nuestra responsabilidad sobre las malas decisiones para poder así lograr un cambio, y haremos un compromiso espiritual al rendirnos totalmente a Jesucristo. Nos comprometeremos aceptando cada llamado a la acción, esto es, orar por cada asunto tratado, poner por escrito sucesos, causas y efectos, y compartir con alguien para rendir cuentas del proceso. Vamos entonces directamente, mis hermanos y amigos, con la decisión número 1 que comprende este libro de 8 decisiones sanadoras. La primera decisión: reconozca su necesidad. Es la decisión de la realidad. Parte de nuestra naturaleza humana es la negación. Nos negamos a cambiar hasta que el dolor es más que nuestro temor al cambio.
Puede ser que hayas tratado, de controlar a alguien o algo y no lo lograste. O has caído en la insensatez queriendo hacer algún cambio, haciendo las mismas cosas, que se define la insensatez como locura, pues. Reconoces lo que es correcto y te cuesta trabajo hacerlo. Si has pasado por esto, entonces este estudio es para ti. Adelante. Todos lidiamos con las heridas, los complejos y los malos hábitos de la vida. Aquí descubriremos la causa de estos problemas, sus consecuencias y encontraremos la forma de resolver los mismos conflictos, o sea, la solución o la cura, como lo maneja el autor John Baker de este libro, a cualquier problema. Cuando veamos las causas y las consecuencias de nuestro dolor, se hará patente nuestra pobreza espiritual, que se ve reflejada en la capacidad que tenemos para controlar nuestra tendencia a hacer lo malo. Al admitir la verdad de nuestra pobreza espiritual, nos llevará a vivir las bienaventuranzas y al remedio que tanto necesitamos. Entonces, veamos primero, vamos a analizar cuál es la causa de nuestros problemas. Número 1, nuestro deseo de jugar a ser Dios. Esa es la raíz. La raíz de nuestra tendencia humana hacia el mal es nuestro deseo de tener el control. No queremos que nadie nos diga qué y cómo hacerle, y hacemos nuestras propias reglas. O sea, queremos que los chicharrones se hagan a nuestro gusto. En esencia, queremos ser Dios. Es el problema más antiguo de la humanidad. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Vemos a Adán y a Eva tratando de ejercer el control. Dios los puso en el paraíso y ellos trataron de controlarlo. Dios les dijo que podían hacer lo que quisieran, excepto comer de cierto árbol. ¿Y qué hicieron? Eso mismo, se fueron derechito al árbol prohibido, lo único que Dios prohibió en el paraíso. En cambio, Satanás les dijo que si comían del árbol iban a ser como Dios, y ellos querían ser Dios, inconscientemente por ahí se fueron. Ese ha sido nuestro problema desde el comienzo mismo de la humanidad, y hoy en día seguimos queriendo ser Dios. ¿Cuándo es que jugamos a ser Dios? Tratando de controlar todo. Buscamos ser el centro de nuestro propio universo. Suplantamos a Dios controlando nuestra imagen, a otras personas, nuestros problemas y muchas veces nuestro dolor. También, como segundo punto, tratamos de controlar nuestra imagen. ¿Cómo es que tratamos de controlar nuestra imagen? Usando máscaras, fingiendo y actuando, jugando con las apariencias. No queremos que la gente conozca pues nuestro verdadero yo, y usamos frases como no estoy enojado, no me dolió, no tengo miedo, yo soy así y así voy a estar, y para qué cambio, y yo cuando quiera puedo, y esto. Entonces eso es controlar nuestra imagen. Específicamente, ¿cómo tratamos de controlar a los demás? Cuando tratamos de controlar a los demás, desarrollamos un montón de artimañas para manipularnos entre nosotros. Estarás de acuerdo conmigo que los padres tratan de controlar a los hijos y viceversa. Las esposas intentan controlar a los maridos, por ahí me han dicho, y ellos a sus esposas. Se compite por el control en el trabajo y grupos tratan de controlar a otros grupos. La lucha de poder es manifiesta, pues, en esta situación del control. También tratamos de controlar nuestros problemas, evadiendo o pensando que no es tan importante. Cuando más tratamos de arreglar nuestros problemas en nuestras fuerzas, peor se ponen aún. Como yo, que solía decir, no, yo no necesito ayuda, mucho menos consejería o recuperación, puedo parar cuando yo quiera, y así constantemente. Entonces realmente no podía hacer nada. Tratamos también de controlar nuestro dolor. Déjame decirte, es un espacio, que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional, y este dolor a veces lo queremos controlar. Algunos tratamos de evadir el dolor, ¿cómo? Anestesiándolo con alguna sustancia tóxica, como nicotina, alcohol, drogas, medicamentos, o escapando del mismo también con deportes, viajes, amistades tóxicas, relaciones tóxicas, o socialmente con aislamiento que lleva o que nos se puede llevar a la depresión, o con comportamientos defensivos como chisme, como ira, crítica y con juicios. Y nada de eso funciona. Todo es pasajero, todo es temporal. Entonces, mis hermanos y amigos, es necesario
Es necesario aceptar que solos no podemos cambiar. Ese es el punto de partida de nuestra primera decisión. Reconocer nuestra necesidad de que no somos Dios, admitir que somos impotentes para controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestra vida es ingobernable, inmanejable, pues. Si no estamos dispuestos a admitir esta necesidad y reconocer que no somos Dios, seguiremos entonces sufriendo las consecuencias. Recuerda que no decidir también es decidir. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 3, la cita bíblica de apoyo de esta decisión sanadora. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Ser pobre de espíritu es reconocer que solos no podemos y que necesitamos de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante y ahora vamos a ver las consecuencias de nuestros problemas. Analicemos cuáles son las consecuencias de jugar a ser Dios. Ya vimos las causas. La primera consecuencia es el temor, es el miedo. Cuando tratamos de controlar todo, así mismo todo nos da miedo. Eso mismo le sucedió a Adán y dijo, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vivimos enmascarados, con miedo de ser rechazados al mostrarnos como en realidad somos. Tratamos muchas veces de aparentar lo que no somos. Luego también aparece la frustración. La frustración es otra consecuencia. Es frustrante porque tratando de controlar todo, no podemos mantener los problemas solucionados. Nos empeñamos en querer resolver todo a la vez. Entonces, todo lleva un proceso, pero es paso a pasito, o sea, problema por problema, o pensar que todo está bajo control y cuando no es así realmente. El apóstol Pablo sintió esa misma frustración cuando dijo, me doy cuenta de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Trato de obedecer la ley, dice Pablo, me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Al rey David también le sucedió lo mismo. Y dice, mientras no te confesé mi pecado, dijo a Dios, las fuerzas se me fueron acabando de tanto y tanto llorar. La fatiga también es otra consecuencia de jugar a ser Dios, mis hermanos y amigos. La mayoría trata de huir del dolor evadiéndolo de muchas formas, como haciendo cosas que nos hagan vivir ocupados, terapia ocupacional pues, como trabajando en exceso, o con pasatiempos o deportes, como ya te había dicho anteriormente, que se vuelven adictivos, incluso en participaciones en actividades en la iglesia. En esas actividades en la iglesia que nos hacen anestesiar el dolor, déjame decirte que a mí me sucedió. A mí me sucedió, ¿por qué? Porque buscaba anestesiar el dolor con sustancias, con alcohol y con drogas. ¿Y qué pasó? Solo sirvió para aumentar el sufrimiento. Tal vez tú estés viviendo en constante fatiga, cansancio, casi siempre extenuado. Puede ser que sea porque estás huyendo o evadiéndote de algo o de alguien. Otro asunto es el fracaso. El fracaso también se manifiesta como una consecuencia al jugar a ser Dios. Lo único que esto garantiza es el fracaso, jugar a ser Dios. Aquí será necesario entonces ser transparentes, ante todo honestos, y reconocer nuestras debilidades, faltas o fracasos. El libro de Proverbios nos enseña que quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Finalmente, veamos ahora la resolución o la cura de nuestros problemas. Lo principal, lo más importante entonces es admitir la debilidad y mostrar humildad. Esto al reconocer que solo no podemos hacer nada para cambiar, que no somos Dios. Será necesario entonces admitir que somos incapaces de cambiar nuestro pasado, de controlar a otras personas, de superar malos hábitos, malas conductas y acciones perjudiciales. O sea, solo no lo podemos hacer. Recuerda, solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. Admitir que se tiene una herida, un complejo o un mal hábito es tan solo el principio para complementar esta decisión, al igual que las otras 7 que restan. Será necesario entonces ponernos en acción y número 1, orar por el asunto que vamos a tratar, ponerlo como número 2 por escrito
Y como número 3, compartirlo con alguien, como lo señala Santiago 5:16. La escritura en Santiago 5:16 dice que confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. Los confesamos a Dios para que seamos perdonados, pero cuando lo confesamos a alguien en quien confiamos, la situación, en esa parte somos sanados. Es muy importante entonces esto último. Esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros, ponernos en acción para así poder avanzar. Es aquí donde se da el cambio. Estos 3 puntos que veremos al final de cada capítulo constituyen el sendero práctico a la sanación, los puntos que te comenté. Entonces, ánimo. Nos vemos, mis hermanos y amigos, en el análisis del siguiente capítulo. También me gustaría decirte que si deseas trabajar a detalle esta lección para reforzar tu proceso y seguir así celebrando el gran poder sanador de Dios en tu vida, lo puedes hacer asistiendo en forma presencial a los grupos de apoyo de Celebremos la Recuperación. Ahí mismo podrás adquirir este libro, el libro de las 8 decisiones sanadoras del pastor Jim Bakker, y más recursos o materiales que componen el programa. Contáctanos y con gusto te ayudaremos a localizar algún grupo en tu comunidad que va a estar a tu disposición. O también, si deseas capacitarte para hacer uno más e iniciar un grupo de Celebremos la Recuperación en tu iglesia, también te podemos ayudar. Ahora, mis hermanos y amigos, los invito a que cerremos juntos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como el camino hacia la paz, tomando como Jesús lo hizo este mundo pecador tal cual es y no como sería, confiando que tú harás, Señor, que todo salga bien si me entrego a tu voluntad, para que sea razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Que así sea. Amén. Me entregué a ti.